de lista del día de hoy. Atiendan. Aguilar Poeta. Presente. Andrade Mildred. Ayala Lisette. Barbosa Vargas. Bermúdez Sosa Jonathan. Cámara Pech Harumi. Presente. Cristian Campo. Ángel Can Escamilla. Maestro, Ángel no va a poder entrar a clases porque se fue a la escuela y todavía se está quitando. Asistió a la escuela a ver algún asunto pendiente. Sí, Ok, Maestro. correcto, correcto. Joseph Canto, presente. Noé Cham Briceño, Noé Cham, Elizabeth Che Quintal, Montserrat Cofín Arévalo, Cobo Franco María, Sulpuch Crisa, Farfán Mariana Guadalupe, Presente. Flores Vela Keila Carelli, González Vaz Brian Ernesto, Presente. Jerónimo Caballero Ramón, Presente. Giselle Hernández Cruz, Presente. Galia Islas Hernández, Alan Cuquijano, Jaime Lara Q, Diego López Mo, Diego Aarón López, Astrid May Rabel, Presente. Mendoza Ortiz, Daron, Presente, presente. Brian Coronado Recendis, Valentina Montalvo, Presente. Olga Montejo Rodríguez, Jenny Moreno Lizárraga, Josué Muñiz Duperón, Presente. Oliver Mudmo, Daniela Niquete Castillo, Naomi Pérez García, Nayeli Puc Vázquez, Presente. Gabriela Román Ramírez, Presente. Mateo Sánchez Pat, Efren Santamaría, Scholl Paul Daniel Alexander, Alejandro Alejandre, Presente. Grecia Valdivieso Rivas. Muy bien. ¿Alguien faltó en la lista? ¿Sí? ¿Alguien faltó para su asistencia? Maestro, yo acabo de entrar casi, no sé si. Correcto. ¿Apellido? Bermúdez Sosa.
Perfecto. ¿Alguien más, chicos? Yo, profesor. ¿Apellido? Ayala. Lisset Ayala. Muy bien. ¿Alguien más? ¿Ya son todos? Perfecto. Vamos a iniciar entonces la clase del día de hoy. Vamos a comenzar con el estudio de los triángulos, ¿sí? Vamos a estudiar la clasificación, así como sus características y los elementos que podemos observar en todos los triángulos, ¿sí? Bien, comencemos entonces. Vamos a ver unas diapositivas que nos pueden apoyar para entender mejor esta temática. Bien, confirmen si ya pueden apreciar la presentación en pantalla completa. Ya. Perfecto. Entonces vemos que el triángulo, sabemos que es un polígono de 3 lados, pero podemos observar que en este caso, vamos a ver, aquí está. Sí, es más que un polígono de 3 lados, no únicamente vamos a entender, ustedes ya saben, pues, calcular el perímetro, el área, identificar los lados, la altura, pero tiene más elementos y más que estudiar con estos polígonos, ¿sí? Bien, comenzaremos primero estableciendo el postulado de existencia de un triángulo, llamado también desigualdad triangular, y nos dice, un triángulo queda determinado cuando ocurre que la suma de las medidas de dos de sus lados es siempre mayor que el tercer lado. Y vamos a tener una clasificación según la medida de esos lados. Ustedes ya la deben conocer. Tenemos primero al triángulo equilátero, al isósceles y al escalenos. Y también, según sus ángulos internos, los triángulos pueden ser acutángulos que tengan ángulos internos agudos, rectángulos que contengan un ángulo recto y obtusángulos, un ángulo obtuso. Hasta aquí son conceptos que ustedes ya deben de manejar, ¿sí? De estos polígonos. Bien, primero vamos a analizar lo que es un triángulo isósceles. En el caso del triángulo isósceles, vamos a ver antes de que... Vamos a ver, aquí nos dice, se denomina al triángulo que posee dos lados iguales, en este caso vemos el lado AC y BC, y uno desigual, en este caso sería AB. Y son los ángulos que se encuentran en los extremos son idénticos, es decir, la medida de ese ángulo A, el vértice A y el vértice B debe ser el mismo valor. Bien. Después tenemos al triángulo equilátero. En este caso, vamos a ver, nos dice que es el único triángulo regular, es decir, que tiene sus tres lados iguales y por ende sus tres ángulos miden lo mismo, es decir, 60 grados cada uno, porque sabemos que la suma de los ángulos internos en los triángulos debe corresponder a la medida de 180 grados. Bien. Y después viene el triángulo escaleno. Se denomina triángulo escaleno al triángulo que posee, vamos a ver acá, ¿no? Que posee sus tres lados diferentes y por lo tanto sus tres ángulos también lo son. Tenemos un ángulo de medida A, un ángulo de medida B y un ángulo de medida C. Ahora, según sus ángulos, tenemos otra clasificación. Pero para eso debemos saber que la suma de los tres ángulos interiores, allá podemos ver del triángulo, que tiene 57, 35 y 88 grados. Ustedes suman esas tres cantidades, efectivamente nos daría la cantidad de 180 grados. Bien, el triángulo obtusángulo será, en este caso, al triángulo que tiene uno de sus ángulos interiores obtuso, o sea, uno de ellos mide más de 90 grados. Allá podemos observar un triángulo que tiene un ángulo de 105 y pues los otros dos son agudos de 46 y el otro de 29. E igual, si sumamos esas cantidades, deben sumar los 180.
El triángulo acutángulo, en este caso, se denomina aquel que posee sus tres ángulos interiores agudos. ¿Lo pueden ver? O sea, cada uno de sus ángulos mide menos de 90 grados. Ahí tenemos uno de 59, otro de 47 y otro de 74, que igual sumarían los 180. Y finalmente viene el triángulo rectángulo, que se denomina el triángulo que posee uno de sus ángulos internos igual a 90 grados. Los lados que forman en este caso a este triángulo reciben el nombre de catetos y el tercer lado opuesto se le llama hipotenusa. ¿Sí? Este triángulo pues se relaciona con el teorema de Pitágoras, así como también con las funciones trigonométricas. Bien, ahora vamos a analizar cuáles son las rectas y puntos notables en el triángulo. Es decir, las rectas secundarias en el triángulo son, primero, vamos a observar que tenemos la altura, la bisectriz, la mediana, el simetral y la transversal de gravedad. Primero que nada vamos a analizar lo que sería la altura de triángulos. En este caso, tenemos allá al segmento perpendicular a cada lado o la prolongación que se une con el vértice opuesto. La altura se designa con una letra H. El punto O, donde ocurren donde concurren las tres alturas, se llama ortocentro. Allá lo podemos observar en las figuras que tenemos. Vemos que pueden tener un triángulo tres alturas, ¿sí? Y el punto donde estas coinciden o se intersectan se conocerá como ortocentro. Ahí lo podemos ver, por ejemplo, en el triángulo azul tenemos las rectas punteadas son 3 y se intersectan en ese punto. Ahora, la bisectriz de un triángulo. En este caso nos la definen de la siguiente forma. Nos dice que es la recta que divide un ángulo, es decir, que lo divide en dos partes iguales. Y lo divide en su mitad. Un triángulo tiene 3 bisectrices, uno por cada ángulo. Y se denomina normalmente con la letra B minúscula. El punto donde concurren las 3 bisectrices se llama incentro. El punto donde concurren las 3 bisectrices se llama incentro y este corresponde al centro de una circunferencia inscrita en el triángulo. Inscrito quiere decir que esté trazado dentro de esa figura, ya lo podemos apreciar. ¿Sí? Y sería el centro de esa circunferencia donde ubicaríamos el incentro. El incentro es el puntito, ¿no? Así es, el punto en rojo es el incentro y las rectas en azul corresponderían a las bisectrices. El circulito de ya no es nada entonces. Así es, el círculo inscrito nos da un centro donde podemos apreciar dónde se intersectarán esas bisectrices. Ok. De hecho, podrían hacer la comprobación. Ustedes, con ayuda de un compás, trazaran el triángulo, cualquier triángulo, y van a observar que va a haber un punto donde concurren esas bisectrices. No sé si hay alguna duda hasta aquí. ¿Todo claro? Sí. Ahora, la mediana. Vamos a definirla. Y nos dice lo siguiente. Son los segmentos que unen directamente a los puntos medios de dos lados de un triángulo, de dos en dos. La mediana se designa con la letra M minúscula. La mediana tiene una longitud igual a la mitad de su lado paralelo.
Al trazar las tres medianas de un triángulo, este queda dividido en 4 triángulos congruentes. Allá lo pueden observar, en este caso, M, N y P son los puntos medios. Y los segmentos MN, NP y PM son las medianas. Y esto nos va a generar, como dice allá, 4 triángulos dentro de ese triángulo principal que está en azul, y esos 4 deben ser congruentes, es decir, tienen las mismas longitudes en sus lados. ¿Queda claro? De todas formas, estas diapositivas las voy a compartir en la plataforma para que puedan revisarlo. Ahora vamos con la mediatriz o simetral. Esta queda definida de la siguiente forma. Nos dice, ese segmento perpendicular levantado en el punto medio de cada lado del triángulo. Se denota por las letras S y según el lado al cual dimidian, las tres simetrales se cortan en un punto llamado circuncentro. La simetral no siempre pasa por el vértice del lado opuesto. En todo triángulo se puede circunscribir una circunferencia cuyo centro es el circuncentro. Allá vemos que ahora, si nosotros hacemos la referencia con un círculo, en este caso circunscrito al triángulo, el centro de ese punto va a ser el circuncentro, que es el centro de esa circunferencia, y es el lugar donde todas las mediatrices se estarían intersectando. Es ese punto rojo. ¿Queda claro? ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Todo bien? Bien, ahora vamos a estudiar la transversal de gravedad, o también conocida como, vamos a ver aquí, es el segmento trazado desde un vértice hasta el punto medio del lado opuesto. Todo triángulo tiene 3 transversales de gravedad, una por cada lado, y se designa normalmente con la letra T minúscula. El punto donde se intersectan las 3 transversales se llama baricentro. En este caso, está ya representado con ese punto negro, desde donde pasan las 3 transversales, que son las rectas punteadas, y allá vemos dónde se presentaría ese baricentro. Bien, ahora analizando qué propiedades puede tener los triángulos. Primero, vamos a recordar, en este caso nos ponen los ángulos alfa, beta y gamma, ¿sí? De letras griegas. Estos deben sumar 180 grados, que son los ángulos internos. Ahora, los ángulos externos, alfa prima, b prima y gamma prima, sumarían 360 grados. Y allá queda especificado que los ángulos interiores de un triángulo es igual a 180 y los ángulos exteriores de un triángulo es de 360. Bien. Ahora, los ángulos exteriores de un triángulo, dice ahí que todo ángulo exterior de un triángulo es igual a la suma de las medidas de los ángulos interiores no adyacentes a él. Por ejemplo, en el caso del ángulo alfa prima, debe ser igual a la suma de gamma más beta. En el caso de beta prima, debe ser igual a la suma de alfa más gamma. Y en el caso de gamma prima, es igual a alfa más beta. Es decir, a la suma de los otros dos ángulos. Bien, para aplicar estos conceptos, vamos a resolver unos ejercicios muy sencillos. Bien, vi que alguien se conectó, ya había iniciado la clase. ¿Cuál es tu apellido? Alguien más entró al final. El último que ingresó. ¿Cuál es su nombre para que le ponga la asistencia, por favor?
Alguien Hable inglés. ahora o calle para siempre. ¿No fue Scholl? Sí, creo que era. A ver, ahorita. Sí, Daniel Scholl. ¿Sigue por allá? Vamos a ver. Sí, ahí está. Está trabajando, por eso no contesta. Ah, correcto, no se preocupe. Ah, ok. Para ponerle su asistencia. Bien, vamos ahora a revisar unos ejercicios relativos a esta temática. Ustedes pues ya vieron cómo podemos relacionar los ángulos, los lados, identificar la clasificación de los triángulos y los otros elementos. Bien, vamos a aplicar esto con unos ejercicios muy sencillos. Vamos a poner esta presentación, ¿sí? Que dice ejercicios resueltos para triángulos. Bien. Vamos a comenzar. Y nos preguntan allá, ¿cuánto miden cada uno de los siguientes, de los ángulos interiores del siguiente triángulo? Nota, dice allá, la suma de los ángulos interiores debe ser 180 grados. Ya está, veamos. Tenemos allá un triángulo, el cual tiene 3 ángulos internos que están representados algebraicamente. En este caso es el ángulo 3X, en el vértice A, en el vértice B 5X y en el vértice C 4X. En este ejemplo, para poder encontrar el valor de esa X, debemos de igualar la suma de esos 3 ángulos a 180 y resolver una ecuación lineal de una incógnita. ¿Cómo la resolvemos? En este caso sería 3X más 5X más 4X igual a 180 grados. Si sumamos los coeficientes, obtendremos 12X igual a 180 grados. Por lo tanto, para determinar el valor de X, dividiremos 180 grados entre 12. 15. Ah. Y eso nos daría, entre 12, perdón, nos daría 15 grados. 12, 15, 12, ¿no? 12. Es 180 entre 12, nos da Entre 15. 12. Ahora, ¿cómo determinamos los valores de esos ángulos? Multiplicamos por los conscientes de las El X. ángulo A, así es, sería 3 veces el valor de X. El ángulo B sería 5 veces el valor de X. Y el ángulo C sería 4 veces el valor de X. Si sabemos que X vale 15. Para poder hacer la determinación de los valores, sería 3 por 15. Son 45 grados. Sí. 5 por 15. 75. ¿Cuánto nos da 5 por 15? 75. 75 grados. Nos daría 60. 60. Podemos verificar que la suma de estos 3 Dan 180. 80 para saber que esté correcto. Sería 45 más 75 más 60 grados. Y es correcto, nos daría 280. ¿Sí? Así quedaría la operación para comprobar que es correcto el planteamiento. Y ahí lo tenemos. Tenemos allá el valor de A, B y C. Ahora entiendo. Bien. Aquí tenemos ahora otro caso. Y nos piden allá lo siguiente. Tenemos ese triángulo que tiene expresado igual el ángulo externo. En este caso, el ángulo es 15X menos 60. Es el ángulo CBR. Tenemos el ángulo A, que es 3X, y el ángulo C, 4X. Lo primero que tenemos que hacer es que el ángulo B más el ángulo CBR deben sumar 180. Y expresándolo de esta forma, obtendríamos
otra ecuación donde dice que el ángulo B serían los 240 menos 15x. A ver, Vamos a hacer maestro. el análisis para que lo puedan observar mejor cómo hicieron esas operaciones. Vamos a trazar primero este triángulo. mm, Mi pregunta es, ¿cómo es que puede hacer triángulos en la pizarra sin que le salgan chuecos? Maestro, usted dijo que Listo. CBR dan 180, pero no puede ser ABR. Sería CBR, sería 15x menos 60, más el ángulo B sumaría 180. ¿Van a ver? Son 4x. ¿Cómo? 3. Porque te digo, a veces hacen como tipo misiones y se lo doblan y luego no sabes a quién le claro. A ver, vamos a realizar las operaciones para que vean. Bien, la primera operación que tenemos que realizar Por lo menos que lo pongan en el grupo, pues trata es el ángulo A, mínimo que también sea B y C. Bien, ahora, observando cómo debe quedar nuestra equivalencia, yo sé que en total son 180. Ah, ok. Entonces, podemos decir que el ángulo B más el ángulo 15X Menos 60. pues, ¿sabes cuántos grupos traigo? Uno más. vale 180 grados. Pues sí, solo nosotros. Simplificando esa ecuación, Ustedes son los primeros que B tienen esta más información. 15X Pues ahí nos dicen. igual a 180 Con la pena, más 60. y pues eso es cada uno B más. más A 15 veces preguntas en la igual planta. a Digo, a mí 240. me pasó algo otras veces que pregunto algo Son dos incógnitas. ¿cómo se llama? A este, Ahora, se pasa hasta 2 o 3 días. observando esto, podría expresar B en términos de X. B es igual a 240 menos 15X. Y nos va a servir para sustituir en otra ecuación que nos dice que 3X más 4X más B debe sumar 180 grados. Aquí ya tengo expresado B. Por lo tanto, lo sustituyo, quedaría 3X más 4X más 240 menos 15X igual a 180 grados. A ver, ¿hay alguna duda con el planteamiento de esta ecuación? No. Yo, maestro. Con una sola incógnita, en este caso es X. Vamos a colocar de un lado las X y de un lado los valores numéricos. Quedará expresado 3X, 4X menos 15X igual a 180 grados menos 240. Simplificando de este lado tenemos 7 menos 15 nos daría menos 8X igual a menos 60 grados. Que son 180 menos 240. ¿No sería positivo, maestro? No, pasa negativo a este lado. Menos 200. Las de sombra, ¿no? De pasar al otro lado se vuelve negativo. Maestro. ¿Será que pueda, disculpe, perdón, ¿será que pueda repetir las últimas dos partes? Es que eso no entendí directamente. Bien, Lo de... sustituimos esta expresión de B en esta ecuación. O sea, aquí me quedó 240 menos 15. Y nos queda ya una ecuación con una sola incógnita. ¿Sí está claro?
Y finalmente tenemos que dividir 60 entre negativo entre menos 8. Y el valor de X nos da igual a 7.5. Vean, X igual a menos 60 entre menos 8. X vale 7.5 positivo. Ya con ese valor podemos determinar el valor de A, B y C. Y también el ángulo exterior. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues sustituyendo el valor de X. En este caso, para el ángulo A, sería 3 por 7.5. 22.5, maestro. Sería 22.5 grados. En el caso del ángulo B, vamos a usar esta expresión, que son 240 menos 15 por X. Sería 15 por 7.5. En ese caso, el ángulo B serían los 240 menos 15 por 7.5. Serían 202.5 grados. Y finalmente el ángulo C sería 4 por 7.5. Nosotros multiplicamos 4 por 7.5. 30. Nos daría 30 grados. No son 4 por sí, 30 grados. Correcto. Bien. Y el último que nos falta sería el ángulo Exterior. A ver, aquí estamos mal en el B, ¿no? En vez de 240 menos 15X. No nos puede dar 202. A ver. Son 240 menos 15X. A ver, ¿está bien? Aquí en esta parte. 40, vamos a volver a hacer la operación. Si a 240 le resto 15 por 7.5, 127. Si acá no nos da 200, es 127.5. Porque deben sumar. Y maestro, fallo es que no está bien la. Si ustedes suman 2, 127 y 30, nos debe dar 180. Y efectivamente nos da cerrados los 180 grados. Y ahora sí, solamente me faltaría el último ángulo, que sería 15 por 7.5 menos 60. Este sería nuestro ángulo CBR. Multiplicando 15 por 7.5 menos 60. Nos da 52.5. ¿Qué sucede? En la representación tal vez varía un poco esto. Lo podríamos hacer de la siguiente forma para que lo vean, no quede ahí la escala a cambiar. ¿Sí? Para que sea algo más. Podemos ver así este triángulo. Para que sea este ángulo agudo. Sería CDR. Este mide 52.5, este es 4X. Así quedaría. En este caso es un triángulo obtusángulo. ¿Sí? Maestro, ¿se van a tomar apuntes? Claro que sí, pueden anotarlo. Ok. Y ya pues podemos conocer la medida de todos los ángulos. ¿Sí? Por favor, que lo anoten. Profe, esa figura vendría siendo como esta, ¿no?
Sí, así debe quedar la figura para que la vea más adecuada en la solución, porque no podemos decir que este ángulo me está dando un valor de un ángulo agudo, ¿sí? Este es un ángulo obtuso. El valor son 127.5 y del otro son 52.5 y efectivamente ambos sumarían 180 grados. No sé si hay alguna pregunta. Bien. No. Va a dejar tarea esto, me imagino, ¿no? Terminando la clase del día de hoy. Bien, ¿cómo les fue con la tarea? ¿Sí pudieron resolver todos los? Ah, no, la verdad es que no, maestro. A ver, tenemos como límite, creo que era el día de ayer, Sí. para entregar esta tarea. A mí solo me faltó la 2, profe. Y Me les he dado revolvió. oportunidad que me la envíen el día de hoy, concluyanla, ¿sí? Si alguien tuvo algún detalle, lo podemos mandar durante el transcurso del día de hoy, para que todos estemos al día, ¿está claro? Sí, maestro, gracias. Revisen el material que se les proporcionó igual, las diapositivas que vimos el día viernes, les pueden ser de bastante ayuda, ¿sí? No sé si alguien falta por terminar de anotar. Si no, pues ya daríamos por terminada la clase del día de hoy y nos veríamos el día viernes para continuar. Ya el día de mañana voy a empezar a compartirles lo que sería el proyecto integrador del primer bloque. Les voy a compartir la rúbrica para que empecemos a trabajar en él. ¿Está claro? Proyectos. Ya vamos a comenzar con A partir proyectos. del día 8 de marzo, comienza el periodo de evaluación. Yo se los debo solicitar, si no, creo que es el día 7. Para el día 7 de marzo vamos a manejarlo para la fecha de entrega, para que tengamos tiempo de calificar, ¿sí? A partir del día 8, ya ustedes estarán entregando proyectos. ¿Sí? Me gustaría que fueran, como matemáticas, creo, de las primeras materias que se evalúa, se los voy a pedir el día 7. ¿Sí? Bien. El día 7 es domingo, ¿no? Sería hasta el día, pero vamos a manejarlo el lunes 8. ¿Sí? Como somos mi único grupo de matemáticas, vamos a manejar de fecha de entrega lunes 8 de marzo. ¿Sí? Que lo anoten allá. Ese día van a entregar el proyecto. Les voy a compartir el día de hoy la rúbrica para que despejemos las dudas el día viernes, que lo lea muy bien y explicamos todo lo referente a ello. ¿Está claro? Simón. Por mi parte sería todo. Les agradezco su atención. Perfecto.